Eguberrión, feliz Navidad, eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik. Agradecer, como siempre, lo primero a los medios de comunicación. Vuestra presencia, nos permitís llegar a la sociedad con mucha fuerza, informando, sensibilizando. Deseamos que tengáis un año lleno de oportunidades para comunicar buenas noticias. Cáritas Vizcaya, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y la Asociación de Panaderías de Vizcaya, organiza la 18ª edición del Roscón Solidario de Bilbao, que es elaborado un año más en coordinación con la Pico Catering, que se encarga del reparto de las raciones de chocolate, la colaboración de Iruña Catering. En este momento queremos hacer también un recuerdo agradecido a la memoria de Alicia Garmendia por su apoyo constante que siempre tuvo a este evento. El apoyo también de colaboradores como Logifrío y con ingredientes donados, como cada año, por Kaiku y por Baqué. El acto cuenta con el patrocinio de Laboral Cucha y con el apoyo en la difusión digital de Engranaje Publicidad y también con la participación de decenas de voluntariado de Cáritas Vizcaya que se encargan, como siempre, de organizar el acto. Envasado y para llevar, sin colas, sin esperas. En la Plaza Nueva de Bilbao, desde las 10 de la mañana comienza el reparto hasta las 2. Ración de roscón solidario y vaso de chocolate, en las mejores condiciones que respeten y subrayen las necesarias recomendaciones sanitarias en este momento de pandemia que tanto sufrimiento está provocando a tantas personas y a sus familias. En esta ocasión, en este evento, necesitamos justificar de manera distinta por qué seguimos convocando este evento, por la situación complicada sanitaria que tenemos. Este año ya no se trata de tradición, no lo hacemos por tradición, aunque sean ya 18 convocatorias. Se trata de evitar el riesgo de olvidarnos y de silenciar la vida de las personas más frágiles. Este año los ingredientes de este roscón, como aparecen en la pantalla, son tenacidad, perseverancia, empeño, persistencia, firmeza, constancia. Son imprescindibles para que la solidaridad sea efectivamente sólida y en el compromiso con las personas sea estable. Son las características principales de nuestro voluntariado, todas estas que conforman el roscón, de las personas socias y donantes de tantas empresas y organizaciones que apoyan permanentemente esta labor sólida, estable de Cáritas. Hay una viñeta de Forges muy clásica en la que una familia de personas empobrecidas va citando un montón de situaciones que les están ocurriendo en su vida. La falta de vivienda, las necesidades graves de suministros, la falta de empleo, la soledad. Y la niña pregunta a su madre, ¿qué más nos puede pasar? Y la ama contesta, pues que se olviden de nosotras. Eso es lo que tratamos de evitar. Esta convocatoria trata de evitar el silencio y la indiferencia. Ojalá no sea otro efecto secundario de la pandemia que nos tiene tan enfocados y focalizados. Los momentos de confinamiento se caracterizaron por el silencio, por las calles desiertas, por las carreteras vacías y eso, un gran silencio. Hoy no podemos permitirnos el silencio ni el olvido, porque esta pandemia nos está dejando muchas secuelas, no solo en salud, también sociales y económicas. Por eso no podemos dejar de convocar este acto. Los 2 últimos años no destaca su aspecto celebrativo, sino más su dimensión reivindicativa, como un altavoz, como un roscón ruidoso en el que, como nunca, le pedimos a esa levadura del roscón que eleve el volumen de la masa y también el volumen de nuestra voz. El COVID no nos puede callar. La realidad que desde Cáritas estamos acompañando y la mirada a la situación de pobreza y exclusión de nuestro entorno nos exige visibilizar, reivindicar esta situación compleja de vulnerabilidad social que muchas familias y especialmente muchos menores. Atravesamos una crisis sanitaria que complica los problemas de pobreza, de empleo, de vivienda, de soledad, de aislamiento, de incertidumbre ya arraigadas en nuestro entorno. La pobreza grave ha crecido, alcanzando a más de 130.000 personas en Euskadi. En el ranking de los problemas de privación grave encontramos la necesidad de reducir gastos, de no poder hacer frente a los más básicos, los impagos en vivienda, no poder asumir los gastos energéticos. Esos son los que encabezan la lista de los más extendidos, entre otros. Además,
aumentan sobre todo los hogares que se han visto obligados a vender propiedades, a cambiar de vivienda o de colegio para hacer frente a problemas económicos. Durante la pandemia, las condiciones de vida de las familias con hijos e hijas menores se ha deteriorado de manera considerable, dando como resultado un repunte en la pobreza infantil. Este año ha alcanzado el 11,7% de menores de 14 años. Esto se ve reflejado claramente en Cáritas Vizcaya. Prácticamente la mitad de las personas que acompañamos pertenecen a familias con hijos e hijas, más de 6.200 personas. Y de estas, casi la mitad, 2.700, pertenecen a familias monoparentales. Con nuestra acción llegamos a más de 3.200 niños y niñas en Vizcaya. Para responder a esta situación, la aportación de los 2 últimos años hemos realizado en ayudas económicas ha triplicado casi lo habitual antes de la pandemia. No podemos olvidarnos de esas familias, de las personas que están en peor situación, tampoco de la situación sanitaria compleja, y por eso lo convocamos en las mejores condiciones que garanticen las medidas sanitarias. Volvemos a solicitar a la sociedad que se ponga las gafas de ver una realidad oculta con este vídeo cortito de hay una realidad que ves y otra que es. A ver, niños, ¿quién quiere que le cuente un cuento? Con este pálpito os presento a Ana Sofi Tellechea, es la responsable de análisis y desarrollo de Cáritas Vizcaya, que va a hacer un resumen de la exposición en euskera. Egun ondan hori da, eskerrik asko etortzeagaitik. Urtero bezala Cáritas Vizcaya Kaldezarreko merkatari elkartearekin elkarlanean, Bilboko Pil Solidarioaren 18. edizioa antolatzen dugu. Urtarrilaren 5 izango da, asteazkenean, plaza berrian, goizeko 10:00 aurrera.
Opil zatia eta txokolate basoa poltsetan eta eramateko prestatuta egongo dira, ilararik gabe, itxaronaldirik gabe, behar diren osasun konbendioak errespetatu eta azpimarratuko dituzten baldintza onenetan. Oraingo honetan, beste arrazoi batzuk ditugu ekitaldi haue antolatzeko, ez da tradizio asunto bat, naiz eta 18. edizioa izan. Aurten gure helburua egoera ahulenean dauden pertsonak ezastutea da. Deialde honekin, isiltasuna eta solagabekeria pandemiaren 2. mailako eragina izan ez dadin saiatzen gara. Isiltasune, kale hutsek, errepide hutsek eta bakardadie izan ziren konfinamenduaren ezaugarrizek. Gaur ezin dugu hainbat sufrimentu ahaztu eta isiltasuna onartu. Pandemia honek ondorio asko itxi bai dizkigu. Ez bakarrik osasunean, baita gizartean eta ekonomian bebai. 18. opil solidario honen osagaiak dira tinkotasuna, alegine, iraunkortasuna, irmotasuna, konstantzia. Ezinbestekoak dira elkartasuna benetan sendoa eta konpromiso egonkorra izan dadin. Osagai hauek baita dira gure voluntariotza, bazkide eta emaileen ezaugarriak. Eurek Caritasen lana modu iraunkorrean, sendoan eta egonkorrean babesten dute. Pobrezia larriak gora egin du Euskadin. Etxe bizitzaren gastuei eta hornidurei aurre egin ezin izatea eta eguneroko oinarrizko gastuak murriztu egin behar izatea dira gure artean gabezia larriko arazo zabalduenak. Pandemian batez ere seme-alabak dituzten familien bizi baldintzak nabarmen okertu dira eta haur pobrezia gora egin du. 14 urtetik beherakoen 11,7% helduz. Hori argi eta garbi ikusten dugu Bizkaiko Caritasen ere. Laguntzen dugun pertsonen ia erdia seme-alabak dituzten familietakoak dira, 6.900 pertsona baino gehiago. Eta horietatik 2007 inguru guraso bakarreko familietakoak dira. Gure ekintzarekin urtero 3.200 haur baino gehiagoren gana iristen gara Bizkaian. Beraz ezin ditugu familia honek ahaztu, ez da gaixotasun egoera honegaitik sufritzen ari direnak ere. Horregaitik da guretzak bereziki garrantzitsua aurtengo opil solidarioaren ekitaldia aurrera eroatea. Ea 2022ak albiste onak ekartzen dizkigun eta ea itxaropen aukerak sortzeko gai garen bizitzaskoren etorkizuna hobetzeko. Y ahora a continuación voy a dar paso a Pilar Alonso, que es representante de la Asociación de Panaderos de Vizcaya, que nos va a presentar y a compartir un poco las características que tiene el roscón solidario de este año. Pilar, cuando quieras. Sí, vamos a hacer un sitio. Egunon, agradecerles un año más a Caritas Vizcaya y a todos los colaboradores por contar con nuestra asociación para la elaboración de esta 18 edición de Roscón Solidario, que como bien ha dicho Carlos, llevamos unos años que parece que se nos quiere complicar, pero lo que puede sobre todo es las ganas y el espíritu de hacer el evento y poder ayudar a tanta gente que está muy necesitada, ¿verdad? Bueno, la asociación que yo represento se fundó en 1977. Es una asociación que representa al casi 95% de los obradores de panaderos de aquí de Vizcaya y lo que fomentamos es colaborar con eventos como puede ser la elaboración de roscón, con formación en gente del sector para cubrir el relevo generacional, puesto que no tenemos personal. Colaboramos también con diferentes entidades de la Administración, con Diputación, con Gobierno vasco, en diferentes proyectos, cero despilfarro, por ejemplo, que es muy importante en esta situación, el no tirar nada de alimento, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Y como no íbamos a colaborar otra vez en la elaboración de este roscón. Me imagino que lo que más os interesa es saber qué roscón se va a hacer este año, cuántos kilos va a pesar,
qué ingredientes va a llevar y cuántas porciones, ¿no? Bueno, pues el roscón se elaborará en la noche del 3 al 4, más o menos. En esa madrugada contaremos con un profesor director y con los alumnos que tenemos ahora mismo en la escuela para poderlo sacar adelante, porque hay que elaborar muchos kilos. Tendrá un peso aproximado de unos 300 kilos y para ello se van a utilizar alrededor de 140 kilos de harina, 25 kilos de azúcar, 37 kilos de mantequilla, 3 kilos de sal, 13 litros de agua de azahar, 13 kilos de levadura, 53 docenas de huevo y luego 20 kilos aproximados de frutas variadas para su decoración. Vale, con todo esto llegaremos a conseguir alrededor de unas 1.500 raciones que se pondrán a la venta, como habéis indicado, de forma muy higiénica, muy sanitaria, para respetar todas estas medidas y que sea algo muy ágil y que se pueda llegar a realizar. Muy bien, para cerrar este acto y también dejaros oportunidad de alguna pregunta si la hay, recordar el miércoles 5 de marzo en la Plaza Nueva de Bilbao a partir de las... Repito, perdón. Sí, es bueno que la gente venga el día y la hora y incluso el mes. Pues eso, como decía, para cerrar este acto, el miércoles 5 de enero en la Plaza Nueva de Bilbao a partir de las 10 de la mañana. Para evitar esperas y colas se va a repartir de forma rápida, dinámica, bolsas con las raciones de roscón y el chocolate ya envasado para llevar. Así también acompañamos, visibilizamos, hacemos presente a las personas acompañadas por Cáritas. A las 12 haremos una foto de familia con los responsables eclesiales, sociales y políticos que quieran sumarse a este evento. No habrá ese corte inaugural tradicional de momento. Y quiero seguir destacando el apoyo de las organizaciones y empresas que nos acompañan en esta convocatoria: la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, la Asociación de Panaderías de Vizcaya, el apoyo de Laboral Cucha, la Pico Catering, Iruña Catering, Kaiku, Baquel, Oguifrío y Engranaje Publicidad, y desde luego a las decenas de personas voluntarias de Cáritas que hacen posible la organización de este evento. Desde Cáritas renovamos nuestro compromiso para seguir planteando a la sociedad estas formas de conocer lo que está ocurriendo en la realidad y la participación solidaria en estos problemas comunes y en el bien común. Ojalá que el 2022 os traiga y nos traiga buenas noticias y consigamos cambiar el futuro previsible de muchas vidas, proporcionando oportunidades para que este año tengan sitio en la posada. Os acompañamos con la felicitación de Navidad de este año para finalizar el acto. Eskerrik asko. Pues a vuestra disposición si hay algún tipo de pregunta, duda, consulta. Sí, es precio simbólico, mantenemos €1. Como os podéis imaginar, 1.500 raciones, pues ese es el ingreso que va a tener el acto. Volvemos a subrayar que no es un acto celebrativo, tampoco es un acto que nos genera una aportación económica significativa, pero sí un apoyo social, una visibilización de la realidad de las personas que lo están pasando peor. Pues hasta aquí, agradeceros de corazón vuestra presencia. Tenéis la nota de prensa y el contacto de comunicación de Cáritas Vizcaya para lo que consideréis. Eskerrik asko. Buen año. Gracias.